Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Es tarde, muy tarde, muy tarde. Tarde para excusas, tarde para excusas. Un programa que insiste. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Continuamos insistiendo aquí en FM de la Azotea 88.7. También nos estamos escuchando en radio de la azotea.com.ar. Y como todos los martes, estamos con Alejandra y con Pablo para hablar de salud en un día de previa a lo que va a ser mañana en el Congreso de el tratamiento de este presupuesto 2019 presentado por el Frente Electoral Cambiemos. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Claudio? Martín Seba en el estudio Rodolfo Walsh, en FM de la Azotea, en Tarde para Excusas, tratando de poder poner blanco sobre negro sobre la actualidad sanitaria, en este caso en relación al presupuesto, tema muy importante que se está tratando en el Congreso. Y vamos a saludar a Daniel Goyán, que fue ministro de Salud de la Nación, referente de soberanía sanitaria del Frente Ciudadano por la Salud, y vamos a poder empezar con este tema que es muy importante. Daniel, te saludamos desde acá, desde FM de la Azotea. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Daniel, en principio lo que queremos preguntarte es ¿qué han venido trabajando con los informes de soberanía sanitaria respecto a este presupuesto del 2019? Bueno, a través de un análisis muy minucioso que se ha hecho del presupuesto nacional, de la parte que le corresponde a salud, ahí queda claramente demostrado que nuevamente para el año que viene hay un recorte de los recursos para salud nominales, es decir, en términos nominales, pero que después se van a agravar más porque el gobierno siempre traza metas inflacionarias o cálculos que luego no se cumplen, con lo cual, bueno, este año obviamente que pasó, el presupuesto quedó chico y no se pudo ejecutar, y aún quedando chico, si no debería haber alcanzado, y sin embargo, además de hacer poco dinero que se presupuestó, menos cada año respecto al año anterior, lo que vemos es que encima de eso hay un montón de áreas donde ni siquiera se ejecutan, se gastan, se erogan todos los dineros que están previstos. Es decir, que encima de eso hay una subejecución. Imagínate vos que con la inflación que hubo, vos calculaste con $1 a 20, el dólar se fue a 37, 38, y los productos médicos, todo lo que hay que comprar, los medicamentos subieron en esa proporción, no te tendría que haber alcanzado la plata, y sin embargo en muchas áreas no sobró dinero que no se usó. Es decir, que no fue utilizado. Así que tenemos doble problema. Menos presupuesto, y encima de ese menor presupuesto, años tras años no se ejecuta.
debería quedar chico. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que en el año 2015 teníamos 2,30% en el Ministerio de Salud, toda la Secretaría de Salud, 2,30% del presupuesto total, ¿no?, para salud. Al año siguiente tuvimos el 2%. Al año siguiente tuvimos el 1,55%, y para el año que viene se está previendo un 1,38%. Ahora, eso, desde el año pasado, nosotros tenemos que algunas acciones o programas de salud que dependían del Ministerio de Salud de la Nación y que se pasaron a desarrollo social o alguna otra área. Entonces nosotros hicimos un estudio en donde comparamos con las mismas competencias que había en el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, aunque los programas estén en otros ministerios, vimos cuánto le dan a cada uno de esos programas y aún así bajó a 1,82, es decir, que son 10.900 millones de pesos menos, contando esto que te estoy diciendo, programas que dependían de salud y lo han pasado a otra, para que queden equiparados con lo que era efectivamente las mismas competencias del Ministerio de hace 3 años, ¿no? Queda claro esto, ¿no? Es decir, aún con eso, sigue bajando el presupuesto. Y este año son 10.900 millones de pesos menos, pero yo te voy a dar ejemplos en que se está, el Ministerio está, entre comillas, ahorrando dinero. Sí. Salud integral del adolescente se baja en el 45% el presupuesto. La detección temprana de enfermedades poco frecuentes como fenilcetonuria y hipotiroidismo. ¿Ustedes recuerdan lo que costó, lo bueno que fue poder poner este programa que con una gotita, se decía, con una gotita de sangre al nacer se pueden prevenir un montón de enfermedades? Bueno, este presupuesto fue bajado en un 41,1% por el año que viene. Sanidad escolar, que son los controles de salud de los niños en las escuelas que pagaba el Ministerio de Salud de la Nación, para el año que viene prácticamente desaparece, 97,6% menos. Ya esto no lo va a hacer más el Ministerio de Salud de la Nación. La atención de la madre y el niño, el programa para atender a las madres y a los niños, baja el 76,4% el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. La leche fortificada baja de 13 millones a 12 millones de kilos de leche. En el año 2015 eran 18 millones de kilos, es decir, tenemos casi un 33% menos. Bueno, mira, podría seguir el Hospital Garrahan 6,1 menos, el CUS 7,1 menos, el Hospital René Favaloro y Néstor Kirchner de La Matanza 24 puntos menos, el Calafate de la Cruz, el hospital y el Hospital Marta Suárez, Nación colaboraba con parte de su presupuesto, le saca completamente todo el presupuesto, al 100%, ya no le mandan más recursos. El programa de médicos comunitarios sigue bajando a 20% por año en promedio. El programa remediar cae 12,7% menos de botiquines y menos cajas adentro de los botiquines. Es decir, hay 26,7% menos de tratamientos que va a recibir la gente sobre un programa que ya venía entregando la mitad de lo que se entregaba antes. Pues mira, la lista es muy larga, la gente se cansaría de escuchar tantos y tantos recortes. Lo real y concreto es que para el año que viene vamos a tener menos recursos en salud y ya la situación es dramática. Daniel, Hola. sí, ahí nos escuchás bien. ¿Se escucha bien? Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo influye esto en los medicamentos, ¿no? Que viene con un aumento progresivo desde el 2015 hasta ahora. Mira, a mí se me entrecorta mucho. Si se puede subir un poquito el sonido. A ver, ahí nos escuchás mejor. Ahí sí, ahí sí. Lo que te preguntábamos es con respecto a los medicamentos, ¿cómo va a influir esto en lo que queda de este año y el que viene? Bueno, son menos medicamentos para repartir en los centros de atención primaria, los que la gente recibía en el marco del programa Remediar, que ahora se llama CUS Medicamentos.
estas cantidades que le leí, hay casi un 26% menos, o un poco más de un 26% menos de medicamentos que los que ya se venían recibiendo. El programa de oncológicos aumenta levemente, pero sobre una base muy magra. El año pasado se entregaron muy pocos tratamientos, no pasaron de 6.000 tratamientos para el país. Se necesitan por lo menos el triple que eso. En términos de los otros poblaciones, como la jubilados, ustedes saben, el precio de los medicamentos promedio en estos años de gobierno de Macri aumentaron el 196% promedio, con algunos como medicamentos para la tiroides o broncodilatadores, o algunos medicamentos para el corazón o la presión, como el atenolol y otros, subieron entre el 240 y el 360%, y encima han bajado la cantidad de medicamentos que se pueden comprar. Para cada medicamento nuevo que hay que agregar, arriba de los 4 medicamentos hay que hacer un trámite infernal. Los viejitos tienen que todos los meses hacer trámites, autorizaciones, cosa que está llevando a que muchos abuelos directamente no puedan hoy comprar sus medicamentos. De hecho, la última encuesta demuestra que la población ha disminuido de nuevo 23% el consumo de medicamentos en lo que va de este año. Ya había disminuido casi un 7% el año pasado, y en lo que va de este año está disminuyendo un 23% el consumo de medicamentos. Entonces, realmente estos son números escalofriantes, son números que uno cuando los lee no los puede creer, la dimensión de este problema, porque detrás de cada uno de estos pacientes que toma su medicación puede haber un caso grave de cardíaco. Hola, Daniel. Hola. Bueno, estábamos escuchando a Daniel Goyán, se ve que se ha ido ahí, se le ha perdido la comunicación. Estaba hablando puntualmente de los medicamentos, de cómo han aumentado en todos estos años, desde 2015 hasta ahora, y el impacto que tiene en los adultos mayores, ¿no? Claro, no solo los medicamentos aumentan, se va a hacer una quita de presupuesto para las provincias, o sea que las provincias se van a tener que hacer cargo de su propia administración para la medicación. Sí. O sea, los más pobres van a estar peor que nunca. Las provincias pobres, siempre estamos en la parte del norte, con la fiebre amarilla, todos los planes que habían de ayuda de prevención también no están en vigencia, o sea, se han sacado el presupuesto, ¿no? Sí, una reducción muy drástica que se va a presentar. Ahí lo tenemos de nuevo a Daniel. ¿Ahí nos escuchás bien, Daniel? Sí. Ahora no sé hasta cuándo pudieron escuchar. Ahí de lo que vos venías comentando sobre los adultos mayores, ¿no? Y este impacto que tiene en la salud, seguíamos como ampliando un poco lo que se está viviendo. ¿En cuánto influye el presupuesto en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, ¿no? Con los territorios, con estos programas y todo este trabajo que venía haciendo el Ministerio? Todo el área de prevención y promoción en los territorios es lo más golpeado. Incluso en el programa, por ejemplo, de Parachi Becida, lo más golpeado es toda la capacitación y prevención en el territorio, que se le saca el 60% del presupuesto, y todo lo que es diagnóstico, es decir, mantener los controles diagnósticos a través del análisis que hay que hacerle a los portadores de HIV para ir viendo, monitoreando si hace falta continuar o no con la medicación, cuánta medicación, etcétera, qué tipo. Todo eso se va haciendo acorde a cómo van dando los estudios de control. Ustedes saben que el paciente de HIV que en realidad se negativizan en las pruebas, no es que el virus no esté, pero ya es indetectable, y a esos pacientes muchas veces ya se los deja sin medicación, pero se los tiene que ir siguiendo, porque si en algún momento empieza de nuevo a la replicación viral a aumentar de determinado umbral, hay que volver a medicar. Entonces, todo esto es dinero que va a tener que poner la gente de su bolsillo, y el que no tenga le pedirá al intendente o le pedirá al familiar, porque
son métodos de diagnóstico que son caros, y bueno, mira, te voy a leer, por ejemplo, para que vos veas, de los médicos comunitarios, como te decía, les van a seguir bajando, muchas veces no quitan el programa formalmente, pero le traspasan la responsabilidad del programa y de pagar los sueldos a los municipios o a las provincias. Quienes pueden hacerlo lo mantienen, quienes no, desarman el programa. Pero fíjate vos, toda la estructura de móviles, de unidades móviles para abordaje territorial que tenía el Ministerio de Salud de la Nación, el año que viene bajan el 50% la cantidad de operativos planificados, sobre una cantidad que ya era la mitad o menos de la mitad de lo que se hacía en el 2015. Se baja el 82% el presupuesto para análisis en los operativos territoriales. Se baja el 69% la cantidad de pacientes a atender. Se baja el 96%, prácticamente desaparece la atención oftalmológica. Se baja el 100% la entrega de anteojos. No va a haber más entrega de ninguna clase de anteojos para nadie, por lo menos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Se baja el 93,5% el presupuesto para hacer diagnóstico por imágenes, radiografías u otras. Se baja el 92% el presupuesto para hacer Papa Nicolau. Papa Nicolau es esencial para la prevención de las enfermedades de cuello de útero de la mujer, las enfermedades que después son cancerígenas, las lesiones premalignas, que con un simple Papa Nicolau, bueno, 92% menos. Es decir, todo lo que es control territorial de la salud, en la parte que hacía el Ministerio de Salud de la Nación, prácticamente lo van liquidando, va desapareciendo todo eso. Hola Daniel, ¿qué tal? Alejandra te está hablando. Es terrible lo que estás contando, para que la gente se entere. Hay gente que no toma la conciencia real de la situación que estamos pasando y que vamos a pasar. El atraso con la llegada de las prótesis, el atraso en las cirugías programadas, porque hay veces que no hay material correspondiente. Y es terrible lo que estás contando. También estábamos hablando sobre que las provincias van a tener que hacerse cargo de su propio presupuesto de salud. Sí, el problema en la provincia de Buenos Aires es que gobierna un proyecto similar al de Nación, y entonces el proyecto para la provincia es exactamente igual, de financiar los hospitales y los centros de salud. Entonces, también en la provincia nosotros tenemos una situación dramática. Fíjense que está terminando el año y todavía ni siquiera se ha hecho la segunda o tercera reunión para discutir paritarias del año que está terminando, porque no les interesa. Nos dijeron a nuestros representantes gremiales, la cantidad es el 15%, tómenlo, déjenlo, y nunca más se sentaron. Entretienen formando mesas técnicas que nunca llegan a ninguna conclusión, o que si llegan a alguna conclusión de que hay que arreglar los hospitales que se caen a pedazos, de que hay que arreglar, de que hay que conseguir recursos humanos porque se están yendo todos los médicos, porque los salarios no son muy bajos, etcétera, etcétera. Todo lo que por ahí queda como arreglado, después tampoco aparecen los dineros para solucionar nada. Entonces, es una destrucción programada del sistema de salud pública, es un debilitamiento programado y adrede del sector de obras sociales. Fíjese, las obras sociales en la provincia de Buenos Aires y en general están todas desfinanciadas porque los salarios aumentan a la mitad de lo que aumenta la inflación de los productos médicos. Entonces, se recauda muy poco en proporción a cómo van subiendo todos los costos de la salud. Y entonces, ¿qué aparecen? Aparecen los copagos. Cada vez hay que poner, va al médico uno con obra social y hay que poner un copago, coseguros, plus, pagarse estudios que antes no se pagaban. La gente lo está viviendo todos los días. Cuando le cortan los servicios, tiene que pagarse un privado. La gente lo está viviendo. Yo a veces no alcanzo a entender cómo alguna parte de la población toma esto con resignación, porque hasta hace no tanto tiempo
sin decir que tiramos manteca al techo ni que todo estaba fabuloso, pero estaban las cosas 1000 veces mejor a lo que están hoy. Daniel, quería preguntarte justo a raíz que vos tocabas el tema de obras sociales, ¿no? ¿Qué pasa con la medicina prepaga? Algo que a veces nosotros hemos dicho acá que es uno de los a veces deseos de la clase media, a raíz de unas declaraciones que hizo el director de Swiss Medical, que también es el dueño de América TV, Claudio Velocopit, donde él directamente plantea que si el gobierno no hace una reforma en salud, Macri se tiene que ir, ¿no? Y también analiza la cuestión de los medicamentos, que en la Argentina pagamos en 20, 30, 40, 50% más que el costo que en los países del primer mundo, aclara él en una nota que salió en el Destape Web. Sí, lo que está transmitiendo es una presión para que salga una ley que se está tratando en el Senado, por la cual se van a sacar un montón de prestaciones que hoy tienen que brindar las empresas de medicina prepaga y las obras sociales en forma obligatoria y sin cobrarle a los pacientes, sino a cambio de los descuentos que le hacen de su nómina salarial, o en el caso de las prepagas, de lo que la gente paga como asociado directo o como plus, aquellos que tienen una obra social y optan por una prepaga, ¿no? Hay una presión para que esta ley salga, porque esto va a hacer que muchas cosas que están cubiertas no estén más cubiertas y las tenga que pagar la gente de su bolsillo, la clase media, que viene muy golpeada. Fíjense que solo en la Capital Federal en los últimos 6 meses, la cantidad de afiliados directos a la prepaga bajó del 10% al 6,1% en la Capital Federal, la provincia, la ciudad más rica del país. Y los afiliados o asociados a medicina prepaga a través de una obra social bajó del 23 al 17%. ¿Esto por qué? Pues gente que pierde su trabajo y se tiene que ir al hospital público. O es gente que no puede pagar más la diferencia entre lo que le descontaba le pagaba la obra social y lo que le cobra la prepaga. Entonces se vuelve a su obra social. Pero se van yendo de la medicina prepaga y algunos van directamente al hospital público. Mucha gente que tiene obra social también va al hospital público porque literalmente no tienen un peso en el bolsillo y no pueden afrontar el pago de los 200 pesos de los coseguros que ha puesto ahora el gobierno. Hasta 200 hasta 200 pesos te pueden cobrar de coseguro por las obras sociales. No todos cobran lo mismo, las que tienen más recursos cobran menos, pero las que tienen menos cobran 200 pesos. La gente no tiene que ir al hospital público. Solo en la ciudad de Rosario, esto se puede dar en Mar del Plata y exactamente igual en cualquier lado. Estamos hablando de ciudades que llevan muy bien sus registros. Nos están informando de que hay 26.000 a 27.000 personas más atendiéndose en el sector público, muchísimos de los cuales perdieron el trabajo, pero también muchísimos de los cuales tienen obra social, pero no pueden pagar los coseguros o los copagos. Entonces van al hospital público. Es dramático lo que dice este señor Velocopi, que en realidad hay que entender que acá el único sector de que se le ha permitido aumentar en línea con la inflación o más es el sector de la medicina prepaga. Ahora en diciembre hay otro aumento del 8,2%, el anualizado ya le va a estar dando el 42, y algo por ciento de aumento, que más o menos puede estar en línea con la inflación. Por ahí se queda un poquitito atrás este año, pero hay que ver cómo cierra la inflación finalmente. Pero ahí va a estar. Ahora, fíjense ustedes que los prestadores, es decir, las clínicas, los sanatorios, los profesionales, los técnicos que trabajan para esas empresas de medicina prepaga que contratan servicios de salud, algunos tienen algo propio, pero la mayoría los contratan. O OSDE, por ejemplo, no tiene nada, no tiene ni un consultorio propio, contrata a través de 75 prestadores, administradores diferentes, ¿no? Sí. Fíjense que ese médico, ese psicólogo, ese bioquímico, ese odontólogo, esa clínica, ese sanatorio que trabaja para las prepagas, no les aumentan en la misma proporción que el gobierno le permite aumentar al señor Velocopi de Swiss Medical. Le aumentan la mitad. Entonces también están padeciendo serios problemas
los profesionales, los técnicos, las clínicas, los sanatorios que trabajan para las prepagas, porque les aumentan la mitad. Y mientras tanto, con todo ese dinero extra que se van embolsando, se compran los canales de televisión, como Velocopit. Ustedes saben que Velocopit pagó 41 millones de dólares por la compra del 50% del paquete accionario del Grupo América. 41 millones de dólares, es decir, tan mal no le va a Swing Medical. Estamos escuchando a Daniel Goyán, ex viceministro de Salud de la Nación, tratando de hablar sobre este presupuesto que sigue mercantilizando la salud en la Argentina. Sí, Daniel, yo quería preguntarte, ¿cómo puede ser que se cobre desde un 20 hasta un 50% más caro los remedios en este país que en todo el mundo, digamos, que tengamos que pagar tan caro los remedios? No. Argentina paga los remedios muy caros, pero no son de los más caros del mundo. Los remedios, fíjense, les voy a poner un ejemplo. El Sofosbuvir, que es un medicamento caro para el tratamiento de la hepatitis C, en Estados Unidos vale $84.000 el tratamiento de 3 meses. En Europa es un promedio lo lograron bajar unos 40.000, menos de la mitad. Y en Argentina cuesta 12.500 ahora. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, logramos, a través de una serie de medidas, comprarlos a $1.500 el tratamiento. Fíjense la desproporción que hay en los precios de todo el mundo. Argentina no es de los países que más caro pagan los medicamentos, pero se pagan caros. Ahora, ese es un problema que lo venimos planteando hace mucho tiempo y que se puede resolver con múltiples medidas que son muy largas de explicar por radio, pero medidas que tienen que poner un coto a determinados intereses que obviamente no se ponen. Ahora, la dispersión de precios en el mundo, un medicamento para el tratamiento de un tipo de cáncer, como el imatinib, en Estados Unidos cuesta $108.000 el tratamiento, en Argentina menos de la mitad, pero es carísimo igual, y en la India vale $800. Escuchen bien, $800 en la India ganando plata al laboratorio y $108.000 en Estados Unidos. Para que ustedes vean la locura que hay en el mundo respecto a los medicamentos, porque cuando menos se mete el Estado a controlar, como en Estados Unidos, que el Estado deja correr la oferta y la demanda, se hace esta desproporción tremenda. Mucha gente tiene que vender todo para poder hacer un medicamento, que además a veces, y la mayoría de las veces no cura siquiera, ¿no? El de la hepatitis C cura por lo menos, pero estos medicamentos a veces tiran un poquito de algunos meses la vida y hay que pagar los $108.000 cada vez que uno se trata. Es una locura lo que está pasando. Pero no es Argentina, pagamos los medicamentos caros, no los más caros del mundo, ¿no? Bueno, menos mal, algo a favor tenemos. Daniel, Claudio lo saluda, preguntarle más que nada por su lado más de militante político, si considera que desde la oposición se puede llegar a una postura más unificada para que no tenga los votos, que por lo menos a esta hora Clarín está publicando que está teniendo los votos para tener un primer dictamen en diputados o diputadas. ¿Qué mirada desde lo político le merece si se puede llegar a una oposición unificada para que no logre la cantidad de votos necesarios para que avance este proyecto de presupuesto del Frente Electoral Cambiemos? Miren, yo creo que, ojalá me equivoque, yo creo que va a haber dictamen hoy y creo que mañana van a sacar media sanción. Yo creo que lamentablemente va a ser así, porque están presionando mucho a las provincias y ayer anunciaron que van a dejar que las provincias vuelvan a endeudarse libremente sin control del Estado Nacional para el año que viene, el año electoral. Entonces, como nosotros tenemos muchos gobernadores que no son estadistas, tienen muy buena capacidad de tranza política, de negociación en el peor sentido de la palabra, recibieron o tenían provincias, la mayor parte de ellos sin deudas, y algunos las tenían con fondos de resguardo, como la provincia de Santa Fe, que se lo comió íntegro, como la provincia de San Juan, que se lo está comiendo. A San Juan lo dejaron con $1.500 millones de ahorro. Bueno, ahora se lo gastaron todo, no se han endeudado todavía, pero se lo ha gastado todo. Entonces ahora, como va a necesitar para la campaña electoral, va a endeudar. Entonces vamos a ir comprándonos problemas para el futuro.
tenemos gobernadores, una buena cantidad de nuestros gobernadores son chapuceros, no son, me hago cargo de lo que digo, no son estadistas, no son tipos que se plantan, están pensando si van a ganar una elección ellos el año que viene, aunque dejen la provincia patas para arriba endeudada de por vida. Entonces, lamentablemente, ante esta calidad de algunos dirigentes y algunos gobernadores que tenemos, vuelvo a decir que es una opinión propia, la comparte mucha gente, pero yo la estoy diciendo como opinión propia, obviamente que le van a decir a sus diputados que le voten cualquier cosa al gobierno para así poder seguir endeudando el país, las provincias, y que las generaciones venideras se hagan cargo, ¿no? Daniel, te agradecemos por la comunicación y te saludamos desde acá, desde Mar del Plata, desde el estudio Rodolfo Walsh en FM de la Azotea. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, hasta aquí escuchamos a Daniel Goyan haciendo un repaso sobre este informe de soberanía sanitaria a raíz del presupuesto de salud para el año que viene. Sí, el presupuesto en general pareciera tener ya los votos, por lo menos por lo que publica Clarín, y lo que era una negociación planteada por algunos sectores de aumentar un 33% las retenciones. El gobierno está firme en dejarlas en el 30%. Y también le pidieron desde distintos bloques vinculados al kirchnerismo mayores fondos para cultura o para sostener el CONICET, y son algunos de los puntos que se están negociando en este momento, más allá de que, por lo menos, insisto en que lo que publica Clarín a esta hora de la tarde es que tienen 130 votos para que pase mañana la aprobación en la Cámara de Diputados y de Diputadas este presupuesto 2019 del Frente Electoral Cambiemos. Así que buena entrevista con el militante político sobre todo, pero también el médico sanitarista y ex ministro de Salud de la Nación de lo que fuera el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la administración anterior a la del Frente Electoral Cambiemos. 35 minutos pasaron de las 4 de la tarde, momento de irnos una tanda. Bueno, buenas.